Recuerdo un profesor de filosofía que decía que estudiar una licenciatura te cambiaba la vida. Y tenía razón, porque aquello que estudiamos nos da una forma particular de mirar el mundo. ¿Cómo miramos el mundo los antropólogos físicos? Para responder a esta pregunta es necesario hablar de lo que estudiamos, de cómo se ha desarrollado históricamente nuestra disciplina y de nuestros principales campos de estudio. Así que en este video haremos un breve recorrido por estos puntos para poder respondernos la pregunta que hice hace un momento. Empecemos con ¿qué estudia un antropólogo físico? No, los antropólogos físicos no estudiamos dinosaurios ni pirámides. Estudiamos a los seres humanos, igual que muchas otras ciencias y disciplinas, pero nuestra mirada se concentra en la evolución y variación de nuestra especie, es decir, en cómo llegamos a ser Homo sapiens sapiens y por qué, aunque todos los humanos somos una misma especie, no somos idénticos unos y otros. La evolución y variación puede mirarse como procesos biológicos, pero la antropología física enriquece la comprensión de estos fenómenos al sumar a esta dimensión biológica lo cultural y lo social. Para entender cómo nuestra disciplina llegó a esta perspectiva, revisaremos algunos aspectos de ese proceso histórico. Algunos momentos importantes en la historia de la antropología física. ¿Alguna vez te has preguntado qué nos llevó a ser humanos y cómo es que somos tan distintos unos de otros? No sé tú, pero muchos se han hecho esa pregunta a lo largo de la historia. Responderlas tal y como podemos hacerlo hoy ha requerido de un proceso que ha ido sumando conocimientos y formas particulares de entender el mundo. Por ejemplo, en el siglo XVI, los estudios anatómicos de Vesalio y Paré ubicaron al cuerpo humano dentro de un contexto histórico, es decir, como una estructura viva, cuyo funcionamiento puede entenderse si se conoce cómo está constituida y cómo se relacionan cada una de esas partes para permitir que exista un organismo vivo. Más tarde, en el siglo XVIII, con esta visión biológica desarrollada, algunos pensadores como Buffon y Blumenbach harán observaciones y propondrán explicaciones sobre nuestros orígenes como especie y nuestra amplia variabilidad. El conde de Buffon, a partir de comentarios, experiencias, anotaciones de viajeros, identificó que los seres humanos tenían características biológicas, comportamentales y culturales diferentes dependiendo del área geográfica y el clima. Es decir, que no luce igual un ser humano de regiones tropicales que otro de regiones frías. A partir de esto, propuso que el clima tenía más peso en la constitución de un organismo que la herencia. Asimismo, Blumenbach clasificó a la especie humana en 5 variedades: la caucásica, la malaya, la etiópica, la mongólica y la americana, y las jerarquizó colocando a la variedad caucásica en la cima, como un modelo a seguir. Este naturalista explicó la variabilidad a partir de las diferencias en el clima, la dieta y las costumbres, pues desde su perspectiva, estos factores propician variaciones que son heredadas. Más tarde, en el siglo XIX, 2 eventos van a marcar de manera importante la historia de la antropología física. El primero, la fundación de la Sociedad Antropológica de París por Paul Broca, quien a partir del estudio del cuerpo humano conjuntó los conocimientos antropológicos con los saberes médicos, dándole una identidad biológico-cultural a la disciplina naciente, la antropología física. Y el segundo, la revolución biológica que trajo consigo la teoría darwiniana del origen de las especies por selección natural. La evolución de las especies. Durante su viaje en el Beagle, Charles Darwin observó y colectó muestras minerales, vegetales y animales. Con base en la información reunida, se dio cuenta, por ejemplo, que los pinzones, unas aves de las Islas Galápagos, presentaban cambios en la forma del pico y que estas variaciones se correspondían con las condiciones ambientales de las islas que habitaba cada variante. A partir de observaciones como estas, desarrolló el mecanismo central de su teoría, la selección natural. ¿Cómo funciona la selección natural? Para explicarla, utilizaremos un ejemplo. Antes de la Revolución Industrial en Inglaterra, las polillas de abedul solían ser blancas con motas oscuras, lo que les permitía camuflajearse con los troncos de los abedules, reduciendo el número de polillas cazadas por las aves. Sin embargo, con la Revolución Industrial, la combustión de carbono produjo cantidades importantes de hollín que cubrieron los troncos de los árboles. En estas nuevas condiciones, las polillas se tornaron muy visibles para sus depredadores, salvo aquellas que eran oscuras y podían confundirse con los troncos ennegrecidos más fácilmente.
Con el tiempo, las polillas oscuras fueron más abundantes que las blancas. ¿Cómo sucedió este cambio de polillas blancas a polillas oscuras? Primero, si bien las polillas antes de la Revolución Industrial eran blancas con motas oscuras, no todas eran iguales. Algunas tenían más motas, otras menos, algunas eran de motas pequeñas, otras de motas grandes, algunas eran oscuras. Es decir, había variantes dentro de la población. Segundo, las motas y la coloración en general eran características heredables, es decir, que la información para la formación de estas manchas y la coloración pasaba de generación en generación. Tercero, algunas de las variantes lograban sobrevivir hasta la etapa reproductiva, aparearse y dejaban descendencia a la cual le heredaban sus características. De ahí que antes de la Revolución Industrial predominaban las polillas blancas con manchas oscuras, pues éstas sobrevivían mejor en esas condiciones, pero con la acumulación de hollín en los troncos de los árboles, las que sobrevivían con más frecuencia hasta la edad reproductiva se reproducían y heredaban a sus descendientes sus características eran las polillas oscuras. Ejemplos como el de las polillas nos muestran cómo los cambios en el medio que habitan los organismos favorecen la presencia de unas características sobre otras y con ella la diversificación de los organismos vivos. Con base en observaciones de esta diversificación, Darwin planteó la existencia del ancestro común, que es aquella especie de donde se deriva una o más especies. Desde la perspectiva darwiniana, los seres humanos compartimos un ancestro común con los chimpancés. Los chimpancés y nosotros tenemos además un ancestro común con el resto de los grandes simios. Nosotros, los chimpancés, los gorilas y los orangutanes compartimos un ancestro común con todos los demás simios y monos, pero también con el resto de los mamíferos, vertebrados, con los otros reinos como el de las plantas. Es decir, todas las formas vivas que habitamos el planeta en la actualidad compartimos un ancestro común de donde se fueron originando nuevas variantes y nuevas especies. Además de la selección natural propuesta en la teoría de Darwin, en la actualidad conocemos otros mecanismos que nos ayudan a explicar la evolución de las especies. La mutación, que es un cambio en la secuencia de la información genética, el flujo génico, que implica un intercambio de genes entre poblaciones resultado de los procesos migratorios, como lo ocurrido en América durante el proceso de colonización. En aquel momento, los indígenas americanos tenían una cierta constitución genética, pero el arribo de los españoles y los esclavos africanos y la reproducción entre estos tres grupos humanos generó un intercambio genético y con ello la formación de nuevas variantes humanas. Un mecanismo más que afecta a la diversidad de las especies es la deriva génica, un proceso azaroso por el cual se pierde parte de la diversidad de una especie, como cuando una persona va caminando cerca de una población de insectos y sin querer pisa un grupo de ellos. Este evento, que parece insignificante, resulta en la pérdida de algunos miembros y por lo tanto de una parte de la variabilidad de esa población. La conjunción de la idea de selección natural de Darwin y de la genética de Mendel dio origen en el siglo XX a la llamada teoría sintética de la evolución, que permitió una mejor comprensión de los procesos evolutivos de las especies. Sin embargo, estas explicaciones, al ser conocimiento científico, están sujetas a revisión, análisis, crítica y, por supuesto, a cambios. En la actualidad existen nuevas propuestas que no se oponen a las ideas presentadas, sino que amplían nuestras posibilidades de explicar la diversificación o permanencia de las formas de vida. Tales ideas incluyen la biología del desarrollo o Evo-Devo, que considera el desarrollo de los organismos como un factor para explicar el cambio evolutivo. La teoría de la construcción de nicho, que analiza cómo los organismos generan cambios en los ambientes que habitan, en las interacciones con las especies con las que comparten esos ambientes y cómo esto tiene un impacto sobre el propio proceso evolutivo de la especie analizada. Estas nuevas concepciones dan un papel activo a los organismos en la evolución. Del origen de Homo sapiens a la diversidad humana. En el siglo XVIII, Linneo planteó la relación entre el ser humano y el resto de los primates. Darwin, en el siglo XIX, consideraba que el ancestro común de los seres humanos y los grandes simios debía haber habitado en África. En la actualidad, el registro fósil y los estudios paleoantropológicos ubican las especies más antiguas del linaje sapiens en el continente africano. Aunque existe un gran debate en torno a qué especies podemos considerar nuestros primeros ancestros,
existe mayor acuerdo en que la aparición del género Homo debió ocurrir en África y desde ahí varias oleadas de distintos homínidos, es decir, de ancestros de nuestra familia evolutiva, salieron en momentos diferentes a poblar Asia y Europa, al igual que sucedió con Homo sapiens, nuestra especie, que también se originó en África y después se dispersó por todos los rincones del planeta. En ambos procesos, la posibilidad de ocupar diversos ambientes ha sido un factor que ha favorecido la diversificación, primero de los homínidos y después de nuestra especie. En el caso particular de Homo sapiens, las variantes son tan diversas y numerosas que forman un continuo, por lo que no podemos agrupar la variabilidad de nuestra especie en grupos biológicos delimitados naturalmente. Todas las clasificaciones que podamos hacer de las variantes humanas en torno a un rasgo o grupo de características responden a delimitaciones geográficas, culturales, sociales y hasta políticas. En ese sentido, el antropólogo físico tiene la responsabilidad social de ser claro con los criterios que utiliza para categorizar los grupos humanos a partir de ciertos rasgos y no olvidar que dichas categorías son un intento por agrupar y explicar esa variación continua. Además de la ocupación de diversos espacios ecológicos como motor para la diversificación, los organismos con reproducción sexual como los seres humanos tenemos en la unión de dos gametos provenientes de los padres y con diferente información genética un factor más para la variabilidad. Recordemos que el núcleo de nuestras células resguarda toda nuestra información genética, la cual está organizada en pares de cromosomas, 22 para el control somático y un par sexual. En total, 23 pares. En cada par, uno de los cromosomas contiene información materna y el otro paterna. A este acervo de información le llamamos genotipo. Sin embargo, de esta potencialidad que existe, solo expresaremos una parte en lo que llamamos el fenotipo. Por ejemplo, mi padre es de piel morena y mi madre es de piel blanca. En mi genotipo está la potencialidad para expresar cualquiera de las dos variantes del tono de piel, pero en mi fenotipo solo se expresó una, la de piel morena. La expresión de una determinada característica responde a diversas interacciones del organismo, su información genética con el medio en el que se desarrolla. Por eso, cuando nos dicen que tenemos una propensión genética para padecer diabetes, no quiere decir que inevitablemente sucederá, sino que si se conjugan una serie de condiciones, tenemos más riesgo que otras personas de sufrir esa enfermedad. Las condiciones que pueden propiciar la expresión del genotipo no solo son biológicas, también inciden las culturales y las sociales, y es en la observación de estas interacciones que el antropólogo físico tiene mucho que aportar, pues un biólogo solo mirará el factor biológico, el médico la condición clínica y el antropólogo social las condiciones sociales culturales, mientras que el antropólogo físico se concentrará en las interacciones de todos estos niveles para dar una explicación, pues su formación en áreas sociales y biológicas le permite esa aproximación. Esto no quiere decir que las disciplinas mencionadas no tengan aportes relevantes que hacer, todo lo contrario, pero el antropólogo físico, desde su perspectiva bio-sociocultural de la evolución y variación de la especie humana, puede contribuir a la comprensión y solución de los problemas a los que se enfrentan las sociedades modernas. Los campos de aplicación de la antropología física. La antropología física y su enfoque biológico, cultural y social de los fenómenos humanos puede incidir sobre diversos campos. Sin embargo, su incorporación requiere de un amplio trabajo de promoción de nuestro quehacer y la relevancia de nuestras reflexiones. Hay algunos campos de aplicación que se consideran clásicos en la antropología física. Tal es el caso de la osteología, la somatología, la ontogenia y la paleoantropología. Sin embargo, nuestra perspectiva puede incidir desde estas aplicaciones clásicas y desde las nuevas aproximaciones en la planeación y desarrollo de políticas públicas de alimentación, de prevención y salud, en la selección y evaluación deportiva, militar o para actividades que requieran tipos corporales específicos, en el ámbito forense como apoyo para la impartición de justicia a partir de la identificación de restos humanos o bien de presuntos responsables de cometer ilícitos, como asesores para el diseño de espacios, mobiliario y equipamiento para que sean más funcionales y cómodos, entre muchos otros campos. Antes de concluir, referiré algunos aspectos generales de las líneas de investigación clásica en la antropología física. La osteología antropológica
Se encarga del estudio del esqueleto humano, pero no como una estructura anatómica, sino también como una fuente rica de información. Las inserciones musculares, las cicatrices de lesiones, las dimensiones óseas, la robustez, las alteraciones naturales o intencionales en el tejido, el tratamiento dado a los restos óseos, nos revela información sobre los individuos y su cultura. En el caso del estudio con restos, la recuperación de información requiere realizar un registro minucioso, desde el descubrimiento y las condiciones en que se encontró hasta su exhumación, traslado y análisis en laboratorio, pues no basta con su descripción, es necesario tener información del contexto para poder dar una interpretación de lo que tenemos frente a nosotros. La somatología, por su parte, se enfoca en el estudio de la variabilidad humana a partir de las dimensiones y características corporales, el tipo y color de cabello, la forma de los ojos, los labios, las orejas, pero también de la composición corporal y sus dimensiones. Estas valoraciones nos ayudan a caracterizar grupos humanos en función de sus condiciones geográficas, culturales y sociales. La ontogenia se encarga de estudiar el crecimiento y desarrollo humano a fin de observar y comprender y explicar los efectos ambientales, culturales y sociales que dan como resultado la variación en dichos procesos. La paleoantropología se ocupa del estudio de la evolución humana desde el registro fósil. Sus estudios requieren del conocimiento sobre osteología, somatología y ontogenia, al igual que cada una de estas áreas requiere de conocimiento sobre la evolución de nuestra especie para una mejor comprensión y explicación de la variabilidad que observamos. Aunque a veces trabajamos con restos de poblaciones extintas, debemos entenderlas como humanos que estuvieron vivos y en interacción con su medio biológico y cultural, lo que seguramente dejó marcas en sus estructuras óseas, determinó algunas características corporales e incidió sobre su crecimiento y desarrollo, pero también sobre las posibilidades y alcances de la variación. Conclusión: ¿cómo miramos el mundo los antropólogos físicos? En primer lugar, miramos un mundo dinámico, donde es importante ver al pasado para entender el presente o determinados momentos en la historia. Miramos un mundo donde no todo es biología o solo cultura, sino un mundo donde los seres humanos somos partícipes de un complejo de interacciones biológicas, culturales y sociales que marcan nuestros cuerpos, la forma que los concebimos, la forma de vivirlos, nuestra forma de ser y estar en el mundo. Los antropólogos físicos miramos el mundo a través de los lentes de la evolución y la variación. Es decir, concebimos a los seres humanos como un largo proceso de cambio, miembros de una sola especie pero tan distintos unos de otros, resultado de nuestras interacciones con otros humanos, con otras especies, con nuestro medio y nuestra historia.